ya estamos, no es ni un año nada, durante ya 30 años que vamos cumpliendo, no hay justicia, nada, no escuchamos justicia. En nombre de las mujeres, yo reclamo justicia. El parte de militares, que no haya ese abuso ya, que no haya esa violación. Y ahora no quiere reconocer, hay muchas mujeres que están calladas, no quieren denunciar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a hablar, porque a sus familiares van a desaparecer, a sus familiares le van a matar, o a ella misma. Entonces tienen miedo, quizás tienen pareja, también su pareja a veces no comprenden, ¿no? Yo también he tenido pareja y difícil para que me comprenden que he vivido. Bastante le he contado todo lo que me ha pasado, ¿no? Y eso me ha apoyado y me ha comprendido, parte de mi pareja, y entonces eso me ayuda bastante para poder llevar a mi hija para educar. Y cuando crece mi hija pregunta, ¿quién es mi papá? Y es difícil para explicar, ¿no? Entonces, a veces todo eso no nos escucha, no hay justicia, ¿no? Más que nada yo reclamo justicia, que haya justicia. Y es para esas mujeres que no se han denunciado, no está en el escrito, no se han hablado nada. Y ahora yo pido en nombre de todas las mujeres, quizás gobiernos entrantes que van a entrar nuevos, que nos puede escuchar, que puede hacer esa justicia y que no se quede impune. Y son 30 años, estamos a espera. Ojalá que nos puede escuchar, que nos puede dar reparación y puede nos dar reparación. ¿Qué vale que tenemos? Me ha dado acreditación, me ha dado cisne, es el para seguro, y que no hay atención tampoco, no nos atiende. ¿Qué vale? Solamente es un nombre nada más, no hay atención, y en vez de atenderte, no cobre eso, nos maltrata, nos hace esperar, y entonces no hay ese seguro siquiera. No recibimos parte de Estado, nada. Yo ahorita estoy acompañada de institución de derechos humanos, por ejemplo, acompañamiento. Yo recibo apoyo de la coordinadora y también de CIAS, Escopal de CIAS, y la Comicep me lleva mi caso judicial. Ellos así me están apoyando a llevar el caso. Son bastante tiempo, años, es difícil tener esperanza que algún día vas a alcanzar justicia. Ojalá que nos puede escuchar, y que de eso nada más quería hablar, y gracias por todo, por escucharme, ¿no? Muchas gracias a la señora Georgina Gamboa por su valiente testimonio esta mañana, que lo que queremos es ejemplificar, ¿no?, la situación, como se ha señalado, de miles de personas, mujeres y hombres que han sufrido esta violencia y que han pasado años y todavía no tienen una reparación de esta situación. Para explicar los alcances legales del caso de la señora Georgina Gamboa, el doctor Gustavo Campos de Comicep nos va a hacer una exposición. Gracias. Los hechos ocurren en diciembre del año 80, cuando Sendero Luminoso asesina a un hacendado en una comunidad cercana a la de Georgina. Georgina en ese entonces era menor de edad. Como consecuencia de este asesinato, efectivos de la policía incursionan en la comunidad georgina y la detienen. La detienen, y es en esas circunstancias la que ella relata la violación de la que ha sido objeto. Ella es procesada por el asesinato de este hacendado. Siendo menor de edad, es enviada a la cárcel pública de Huamanga, y luego de 4 meses se dan cuenta de que ella era menor de edad y estaba embarazada. Evidentemente, por ser menor de edad, ella es excluida del proceso, y en el proceso de homicidio se amplía por violación sexual. Como es lógico pensar, este proceso por violación sexual estaba condenado al fracaso, y como ocurrió, los
presuntos responsables que Georgina denunció fueron absueltos el año 84 en una sala que se creó especialmente en la ciudad de Lima para juzgar los casos de terrorismo. Entonces, casos de terrorismo con violación sexual. Obviamente era una cuestión incomprensible que no se podía sostener. Georgina nunca se enteró de que los responsables, los presuntos responsables, habían sido procesados y absueltos. Jamás, hasta que ella dio su testimonio ante la Comisión de la Verdad, se inició una investigación y nos dimos con la sorpresa de que ya había habido un proceso por violación sexual en agravio de Georgina que finalmente había sido archivado por la absolución. Con los nuevos elementos que conseguimos, luego de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, presentamos una nueva denuncia penal que está siendo investigada desde el año 2005 por la primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, que lamentablemente no tiene avances sustanciales. Solamente con señalar de que hasta el momento, luego de casi más de 6 años de investigación, no se ha tomado la declaración de los presuntos responsables. Ni siquiera se les ha ubicado. Entonces, pese a las múltiples gestiones que nosotros venimos haciendo, lamentablemente esta investigación no marcha. Por ello es que hemos decidido y hemos optado, con el consentimiento obviamente de Georgina, de presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007. Lamentablemente estos procesos también ante el sistema toman su tiempo y demandan bastante esfuerzo, y sobre todo es el tema de los procesos en estas instancias internacionales son bastante largos. La última comunicación que hemos tenido con la comisión fue en el año 2008, que nos pidieron algunos documentos adicionales a nuestra petición. Se las hemos alcanzado y lamentablemente hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Nos han dicho de que están sobrecargados de trabajo y que la evaluación para la admisión de estos casos, sobre todo del Perú, demandan un poco más de tiempo. Entonces, el proceso de justicia que reclama Georgina, el proceso de reparación que reclama Georgina, no por ella, sino por todas las mujeres que han pasado por su situación, tiene estos entrampamientos de carácter judicial. Lamentablemente, ella es una de las pocas mujeres que ha tenido la valentía de declarar y señalar a los responsables de lo que le pasó a ella, pero se ve frente a este tipo de procedimientos, frente a este tipo de obstáculos judiciales que hacen casi imposible que ella pueda obtener justicia, al menos en sede nacional. Posteriormente van a relatar o van a establecer o señalar cuáles son los otros obstáculos de carácter judicial en este tipo de casos. Gracias. La idea de esta conferencia de prensa es insistir en el tema de reparaciones integrales, justicia para víctimas de violencia sexual. En esta oportunidad la doctora Marisabel Sedano nos explicará por qué es esta demanda, por qué un proyecto de ley que tiene desde el año 2008 hasta la fecha y no ha pasado todavía no ha llegado al Pleno del Congreso de la República, y por qué nuestra intención de hoy llamar la atención por eso. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a puertas de conmemorarse el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lanza esta campaña, la campaña Ciudadanía y Democracia Ahora, Justicia y Reparación para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. A través de esta campaña, nosotras y nosotros queremos colocar las siguientes demandas y propuestas. En primer lugar, demandamos se apruebe el proyecto de ley 2906-2008 del Congreso de la República, por el que se modificaría la ley que regula el Plan Integral de Reparaciones, de manera que no solamente las mujeres víctimas de violación sexual, sino de toda forma de violencia sexual durante el conflicto armado interno puedan ejercer eficazmente su derecho a la reparación integral, incluida la reparación económica. Las y los aquí presentes debemos saber
que la violencia sexual durante el conflicto armado interno es considerada por las normas internacionales de derechos humanitarios y derechos humanos como un delito de lesa humanidad. No solamente la violación sexual, como ya se ha dicho acá, sino otras formas. El Consejo de Reparaciones en el Perú, siguiendo las normas y recomendaciones que regulan los derechos humanos a nivel internacional, está ya registrando casos tanto de violación como otras formas de violencia sexual. Esclavitud sexual, unión forzada, prostitución forzada, aborto forzado. Básicamente, por ejemplo, las tentativas de violación sexual, los desnudamientos forzados, la tortura en órganos sexuales tanto de hombres y mujeres, la tortura en mujeres embarazadas, son nuevos supuestos que ya el Consejo de Reparaciones está registrando. Como acá se ha dicho, hay 1.555 casos de violación sexual y 347 casos de otras formas de violencia sexual que acabo de nombrar. En el Perú, esto se dio. Los casos como los de Georgina y otros casos que acabo de nombrar se dieron. Todas ellas, todas las mujeres y los hombres tienen derecho a reparaciones integrales y eso es lo que estamos luchando. Y para ello, el Congreso, en particular la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tiene que en menos de 60 días tiene que dictaminar ese proyecto de ley. Tiene que pasarlo a la presidencia del Congreso para su debate en el Pleno y su respectiva aprobación. Y tiene que darse máximo en 60 días, porque de lo contrario se acaba esta legislatura, se acaba este gobierno y todo regresa a foja cero. Y todas estas mujeres no van a poder tener derecho a la reparación. Esa es una de nuestras demandas centrales en esta campaña. Y la otra es las reparaciones integrales. Demandamos que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel pueda aprobar lineamientos y protocolos para garantizar las reparaciones integrales de todas las mujeres, de todas las personas que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado interno. Definitivamente hay algunos avances, pero como bien señala Georgina, no son suficientes, porque todavía este plan integral de reparaciones no llega a ser una política de Estado que de hecho esté siendo adoptado y ejecutado por todas las autoridades que tienen responsabilidad para ello. En salud se tiene que profundizar la atención individual y colectiva a las personas víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno y otras afectaciones que se han sufrido. Se tiene que profundizar lo que son también la atención en salud mental comunitaria. Tiene que también en reparaciones en educación, tiene que llegar a las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, a sus hijas e hijos. Y así en cada uno. Las reparaciones simbólicas. Hay algunos casos, como los casos de ordenanzas que van reconociendo que esto sucedió en determinadas regiones y que se está pidiendo perdón a las víctimas. Pero todo ello se está haciendo a paso lento y de pronto sin la eficacia de vida, sin la calidad de atención de vida. Es así que son más de 30 años que mujeres como Georgina Gamboa no pueden decir yo estoy reparada por estos hechos. El Estado peruano me reparó y me hizo justicia a través de una reparación en salud, en educación o simbólica, y ahora que se van a ejecutar las reparaciones económicas que puedan también ser beneficiarias de ese derecho. Nada, decir que también estos lineamientos y protocolos que estamos demandando se aprueben por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel deben ser también aprobados en máximo 30 días. Si no se empiezan a ejecutar, si no se cuenta con todos los lineamientos y los protocolos para que las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, los hombres que también lo han sido, puedan saber dónde acudir y qué derecho tener, entonces
las reparaciones, el plan integral de reparaciones, las reparaciones económicas, ya no las podrá ejecutar este gobierno. ¿Tendrá que ser el próximo gobierno al que tengamos que acudir? Eso es lo que nosotras y nosotros estamos señalando acá. Y finalmente, solo para señalar que en materia de justicia, nosotras estamos esperando que el Poder Judicial, que los juzgados y las salas que ven estos casos puedan hacerlo sin prejuicios de género, valorando el testimonio de las víctimas, sin pedir pruebas que serían imposibles de tener luego de tantos años, porque las normas y los estándares internacionales exigen que se valore el testimonio, que se valore el contexto en que se dio. Eso está aprobado en el Perú. Y la palabra de las víctimas tiene que ser valorada con la fuerza debida. Para ello se tendrán que implementar protocolos de atención también a nivel del Poder Judicial, que haya intérpretes para las víctimas, que haya los procesos que se están dando en Lima, puedan tomar medidas para que las víctimas, sus testigos, todo aquel que tenga que venir pueda hacerlo o se traslade los juzgados a las regiones donde se están juzgando. No podemos permitir más impunidad, no podemos permitir que no haya reparación, porque la afectación, las consecuencias de todo ello no solo serán para las mujeres valientes como Georgina, sino para nuestra construcción como un Estado-nación que nos incluye a todas y a todos. Gracias. Sí, adelante. En caso de violencia sexual, ¿cuáles son los casos que más se han registrado, los tipos de violencia sexual que se han registrado? El Consejo de Reparaciones lo que da cuenta hasta el 31 de enero de este año, como ya hemos dicho, son unos 1.555 casos de violación sexual y 347 casos de violencia sexual inscritos ya, ¿no? Más allá de la cifra que el Consejo de Reparaciones le ha alcanzado a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para determinar cuántas personas tienen el derecho a reparación económica, por ejemplo, estos son los casos. Y el mismo Consejo de Reparaciones, en su casuística, de estos 347 casos, ha visto por conveniente ampliar su reglamento y adoptar como criterio también para que puedan ser acreditados los casos de intento o amenaza de violación sexual, manoseos, tocamientos indebidos o acoso sexual, tortura en mujeres embarazadas, tortura en los órganos sexuales en hombres y mujeres y desnudos forzados en hombres y mujeres. Y estos 4 tipos de violencia sexual son de su casuística. Ellos han escuchado cientos y cientos de testimonios de este tipo de violencia sexual y han visto por conveniente, siguiendo las recomendaciones y normas internacionales, de inscribir y otorgarles la calidad de víctima y el derecho a reparaciones a estas personas, en su mayoría mujeres. ¿Cuál es la posición que se está teniendo, que conocen ustedes desde la SEMAN, desde el Ejecutivo a nivel del Ministerio de Justicia, respecto a este tema para la modificatoria de la ley del Programa Integral de Reparaciones? El proyecto de ley 2906-2008 del Congreso de la República, como bien lo han señalado aquí, lleva ya más de 2 años. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión? Básicamente el entrampamiento está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Y en las 2 últimas legislaturas ha sido presidida por el fujimorismo, por Rolando Sousa. Y se ha limitado a pedir opiniones de diferentes entidades públicas. Con la presión de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas y afectados y afectadas, se ha logrado que la Defensoría del Pueblo emita una opinión a favor de que se apruebe ese proyecto de ley y pueda ampliarse el derecho a reparaciones a todas las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. De igual manera ha hecho el Ministerio de Mujer y Desarrollo Social, ya opinaron. Se han demorado en entregar sus informes, pero ya lo han hecho. Y el Ministerio es el ente rector. En el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2009-2015, el propio Estado, a través del Ministerio de la Mujer, señala como meta que tiene que aprobarse ese proyecto de ley. Sin embargo, el año pasado, a fines del año pasado, cuando se le insiste en que tiene que opinar la presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel se envía al Congreso
uno de los tantos informes, que es el del Ministerio de Justicia, que lamentablemente tiene una opinión en contra porque pone en cuestión que hubo conflicto armado interno en el Perú y que además el hecho de que la violencia sexual durante conflicto armado interno no sea considerada delito de lesa humanidad todavía en el Código Penal serían razones para que no se pudiera aprobar ese proyecto de ley que modificaría el Plan Integral de Reparaciones. Esto ha sido absolutamente puesto en cuestión. Esperamos que el Consejo de Reparación también contribuya a esclarecer esto, emitiendo un informe que se dirija a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, es una cuestión de voluntad política y estaremos dispuestos también a contribuir al debate jurídico de ser así, pero para ello la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tiene que agendar para dictaminar este proyecto de ley lo más urgente posible. O sea, no necesariamente para tener una reparación tiene que estar tipificado en el Código Penal. Es otro asunto, ¿no? O sea, la reparación va por otro camino. ¿Hay un plazo para que el Estado cumpla con las reparaciones o de repente ya están previendo trabajar con el próximo gobierno? ¿Han avanzado la cooperación con alguno de los candidatos a la presidencia? No existe una ley que establezca un plazo por el cual el gobierno tenga que cumplir, pero definitivamente lo que sí hay es compromisos de parte de las entidades competentes como la Comisión Multisectorial, donde se está avanzando con planes operativos anuales, donde se ha aprobado un presupuesto para que este año se ejecute el programa de reparaciones económicas con 20 millones de soles. Es decir, lo que se deja de hacer cada año significa en realidad un incumplimiento de sus propias metas, de sus propios compromisos anuales. Creemos que no podemos dejar pasar, ¿no? O sea, la demanda, la insistencia debe ser permanente y el incumplimiento debe ser, el cumplimiento debe ser progresivo. No se puede alegar que tenemos que esperar al próximo gobierno para que esto se dé. No, otra cosa que es bien importante es que la hija de Georgina tiene 30 años y en esos momentos ya tiene 2 hijos. Sí, quiero decir también que los partidos políticos que se están presentando, por lo menos en 6 de ellos, hay un señalamiento sobre el tema de reparaciones, ¿no? Y creo que es importante que en esta lid electoral pudieran ellos opinar más claramente sobre qué van a hacer frente a este tema que, como vemos, han pasado 10 años de un poco más de la situación de violencia, pero todas las secuelas siguen presentes para todos nosotros, ¿no? Otro asunto que quería comentar que es bien importante es que a pesar de estos 1.555 y 360 y tantos casos, es un subregistro, porque es muy complejo que las personas, las mujeres y sobre todo los hombres que han sido violentados o violados sexualmente, en primer lugar, vayan al registro, o sea, es complicado, y en segundo lugar, muchas personas consideran que esas situaciones por las que han atravesado no son, digamos, elementos para ser reparados, ¿no? Entonces, esas mismas personas no creen que esa situación es una situación que se puede denominar como un delito, ¿no? O sea, hay muchas mujeres, por ejemplo, que dan su testimonio sobre sus esposos que han muerto o que han desaparecido, pero ellas a su vez han sido, por ejemplo, desnudadas. Entonces ellas no necesariamente consideran que ese hecho sea un hecho para ser reparado de ellas y ya no de sus esposos. O sea, no es posible que porque estemos en vísperas de nuevas elecciones, los congresistas que han estado 5 años a cargo de legislar en nuestro país no hayan aprobado la ley que la necesitamos como urgencia, ¿no? Entonces, invocamos a su responsabilidad política como congresistas para que esta ley se apruebe a la brevedad posible. Muchísimas gracias a todos los que han venido esta mañana a acompañarnos.